Bienvenidos a este nuevo video. En este caso vamos a ver la práctica del Larson, sección 6.7, correspondiente a integrales impropias. Vamos a comenzar con los ejercicios del 1 al 4. En estos ejercicios tenemos que determinar si cada una de estas integrales es impropia y explicar de alguna forma cómo llegamos a esa conclusión. Primero que nada, tenemos que recordar cuando una integral es impropia, ¿sí? Una integral va a ser impropia si su función, ¿sí? El integrando, la función que quiero integrar, no es continua y no es acotada dentro del intervalo de integración. Y la otra opción es que el intervalo de integración no fuera acotado, ¿sí? Entonces vamos a ir analizando estas cuatro integrales. En el primer caso tenemos una integral entre 0 y 1 de 1 sobre 3x menos 2. Entonces en ese caso podemos tener un problema de no acotación de la función cuando el denominador se anula, ¿sí? El numerador no se anula nunca porque es un 1. Puede anularse el denominador. Entonces hacemos 1, en el caso de la integral 1 tenemos 3x menos 2 va a ser igual a 0, es decir, se anula el denominador si y solo si x es igual a 2 tercios. Entonces ahora lo que tenemos que chequear es si 2 tercios está en el intervalo de integración. Efectivamente, 2 tercios está entre 0 y 1, por lo tanto, esta es una integral impropia. En el segundo caso, bueno, lo mismo, tenemos una función que es un cociente, 1 sobre x al cuadrado. En este caso es sencillo darse cuenta que en el denominador se anula cuando la x es igual a 0, aunque el 0 no está en el intervalo de integración. Entonces, en este caso, la integral no es impropia porque en el intervalo 1,3 la función es continua y acotada. Y el intervalo de integración es acotado también. Lo mismo en el caso de la tercera integral. Tenemos 1 sobre un polinomio de grado 2. Entonces, podemos factorizar ese polinomio y observar que el polinomio se anula para x igual 2 o x igual 3, ¿sí? Esos valores no anulan el numerador, entonces son valores en los que la función es no acotada. Sin embargo, ninguno de esos valores están en el intervalo de integración. El intervalo es el 0,1 y los valores son mayores, entonces esta tampoco es una integral impropia. Y en el caso del ejercicio 4 tenemos la integral entre 1 e infinito del logaritmo de x al cuadrado. Con respecto a la función, el logaritmo está definido para los mayores que 0 y cuando x tiende a 0 tiende a infinito, pero el intervalo de integración es del 1 al infinito, entonces en lo que respecta al integrando no vamos a tener ningún inconveniente, pero el intervalo de integración no es acotado, entonces el ejercicio 4 también es una integral impropia. Bueno, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Vamos a resolver el ejercicio 18. Determine si la integral impropia converge o diverge, y si converge hay que evaluar la integral. Entonces, en este caso tenemos la integral entre 0 e infinito de x menos 1 por e a la menos x diferencial de x. Para evaluar este tipo de integrales lo que tenemos que hacer es calcular el límite cuando una constante tiende a infinito y integramos entre 0 y la constante, ¿sí? En este caso, el integrando es un producto de dos funciones que son continuas, entonces el dominio de esta función son todos los reales. En lo que respecta a eso, no tenemos ningún otro inconveniente, así que vamos a proceder a resolver
la integral, ¿sí? Entonces dijimos que por ser el intervalo de integración acotado, lo que hacemos es escribir esta integral como el límite, cuando a tiende a infinito, de la integral entre 0 y a. Entonces, para calcular esta integral, vamos a resolver la integral indefinida en este caso, ¿sí? En otros casos vamos a ver que vamos a resolver directamente la integral haciendo alguna sustitución y cambiando los extremos de integración, pero en este caso vamos a resolverlo por separado. Entonces queremos calcular la integral de x menos 1 por e a la x diferencial x. Lo podemos escribir como suma de, si distribuimos acá la exponencial, lo podemos escribir como suma de esas dos integrales. Y por un lado, si queremos integrar esta primer integral, una buena estrategia es usar integración por partes, ¿sí? Pasarle de alguna forma la integral, la derivada al x, entonces es decir, considerar u la función x y la derivada de b e a la menos x diferencial de x. Entonces me va a quedar u por b, me va a quedar este primer término, menos la integral de e a la menos x. Entonces, bueno, voy a llegar a esta expresión. Con la otra integral directamente podemos hacer una sustitución e integramos. Y entonces, teniendo estas dos integrales resueltas, si sumamos, vemos que se cancela la exponencial y me queda directamente que la integral de x menos 1 por e a la menos x diferencial x es menos x por e a la menos x más la constante por ser una integral indefinida. Entonces vamos directamente a la expresión, vamos a usar esa expresión para resolver la integral definida. Entonces, esto es el límite cuando a tiende a infinito de menos x por e a la menos x y evaluado entre a y 0. Entonces, si lo evaluamos en a, nos queda menos a por e a la menos a, menos evaluado en 0, que nos va a dar 0. Entonces, tenemos el límite cuando a tiende a infinito de menos a por e a la menos a. Si a tiende a infinito, bueno, obviamente a tiende a infinito y e a la menos a, ¿sí? E a la menos x. Cuando a tiende a infinito, esto tiende a e a la menos infinito, ¿sí? Y eso es 0. Entonces nos quedaría un producto de menos infinito por 0. Eso es una indeterminación. Entonces una estrategia que podemos utilizar es el e a la menos a, escribirlo en el denominador como e a la a. Y en este caso nos quedaría un cociente de a menos a, que tiende a menos infinito cuando a tiende a infinito, y en el denominador tenemos e a la a, ¿sí? Que la exponencial cuando tiende a infinito, entonces nos quedaría menos infinito dividido infinito. Estamos en las hipótesis para poder aplicar L'Hopital y por lo tanto derivamos numerador y denominador. El numerador nos queda menos 1, el denominador nos queda e a la a, ¿sí? Porque la exponencial, la derivada de la exponencial es la misma exponencial. Y por lo tanto, cuando a tiende a infinito, la exponencial tiende a infinito y nos queda una constante dividido algo que tiende a infinito, tiende a 0. De esta forma, estamos probando no solo que la integral converge, sino que ya evaluamos la integral y nos da 0. Los invito a que hagan el gráfico de esta función en GeoGebra o con otro graficador y observen que ese gráfico va a tener una parte positiva y una parte negativa. La función tiene y determina entonces dos áreas que se cancelan y por lo tanto da 0. Pasamos entonces al siguiente ejercicio. En el ejercicio 26 tenemos que determinar si la integral impropia converge o diverge, y si converge también evaluar la integral. ¿Sí? El mismo enunciado que el ejercicio anterior. Entonces, en este caso tenemos una integral entre 0 e infinito de e a la x sobre 1 más e a la x. Lo primero que podemos determinar es que tenemos un cociente de dos funciones, ¿sí? Y el denominador, en este caso, no se anula nunca.
¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos 1 más una exponencial que siempre es mayor que 0. Entonces el denominador no se anula, por lo tanto la función sabemos que va a ser continua y por lo tanto tenemos que es una integral impropia porque el intervalo de integración es no acotado. Pasamos directamente a su resolución. Para hacer la resolución nuevamente vamos a integrar, hacer la integral indefinida, ¿sí? Fíjense que en este caso es bastante sencillo, hay que hacer una sustitución, u igual 1 más c a la x, por lo tanto diferencial de u nos va a quedar e a la x diferencial de x, entonces directamente esta integral se puede escribir como la integral de 1 sobre u diferencial de u, y cuando integramos esto es el logaritmo de u más una constante, ¿sí? Resta aclarar, escribir quién es u, que es 1 más e a la x, y por lo tanto tenemos el resultado de esta integral indefinida. Si vamos ahora al resolver la integral impropia, ¿sí? La integral definida, entonces la integral entre 0 e infinito de e a la x sobre 1 más e a la x con respecto a x es igual al límite, cuando a tiende a infinito, de la integral entre 0 y a. ¿Sí? Entonces esta integral ya lo resolvimos más abajo, tenemos que es el límite, el logaritmo de 1 más e a la x, entonces esto se puede queda entonces como límite cuando a tiende a infinito de logaritmo de 1 más e a la x, y lo tengo que evaluar entre a y 0. Si lo evalúo en a, me queda logaritmo de 1 más e a la a menos esto evaluado en 0, y nos queda logaritmo de 1 más e a la 0, que es 1, entonces nos queda menos logaritmo de 2. Ahora, si a tiende a infinito, el logaritmo de, acá nos queda 1 más e a algo que tiende a infinito, esto va a ser 1 más algo que tiende a infinito, y el logaritmo cuando x tiende a infinito, ¿sí? Algo que tiende a infinito menos una constante sigue siendo infinito, y por lo tanto esta integral diverge. Pasamos ahora al siguiente ejercicio. En el ejercicio 44 tenemos que, dadas dos funciones f y g, tales que para todo x en el intervalo 0 infinito, f de x es mayor o igual que 0 y menor o igual que g en x, ¿sí? Entonces tenemos que demostrar dos cosas. Por un lado, si la integral entre a e infinito de g a la x diferencial de x converge, entonces la integral la integral desde a hasta infinito de f de x también converge. Y por otro lado, si la integral de a infinito de f de x diferencial de x diverge, entonces la integral de g también diverge. Acá hay un error en este, acá va una a, ¿sí? No es necesario que sea 0 porque este a puede ser cualquier número, así que la hipótesis es que dadas las funciones f y g, esta desigualdad vale en el intervalo a infinito, ¿sí? Bueno, entonces, si queremos probar estas dos ecuaciones, bueno, lo primero que vamos a hacer es utilizar algunas propiedades de integrales que ya habíamos visto. Entonces, lo primero que podemos decir es que como vale esta desigualdad en el intervalo a infinito, entonces por propiedades de integrales sabemos que la integral de hasta infinito de f va a ser mayor o igual que la integral de hasta infinito de 0, que es 0. Y esta integral de hasta infinito de f va a ser menor o igual que la integral de a infinito de g en x, ¿sí? Por la desigualdad que se da. Bueno, entonces, ¿qué queremos probar? Lo primero que queremos probar es que si esta integral converge, entonces la integral de f también converge. Bueno, pero entonces, ¿qué quiere decir que la integral de g converge? ¿Sí? Quiere decir que esta integral da como resultado
un número y es igual o menor o igual que una cierta constante, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué pasa? ¿Qué me dice esto con respecto a la integral de hasta infinito de f? Si la integral de hasta infinito de f está acotada por g y g está acotada, esto nos quiere decir que la integral desde hasta infinito de f de x diferencial x también está acotada. Y por lo tanto, ¿sí? Está acotada por abajo por 0 y por arriba por una determinada constante, que es la misma para que la integral de g. Entonces, por lo tanto, sabemos que esa integral de f también converge, ¿sí? Entonces, esta integral está acotada, ¿sí? Es mayor o igual que 0 y menor o igual que c, y por lo tanto converge. Ahora, en el caso del inciso B, sabemos que la integral de f diverge, ¿sí? Entonces, ¿qué nos está diciendo eso? Nos está diciendo que esta integral, ¿sí? Como la f es mayor que 0, no puede irse a menos infinito, sino que el resultado de esta integral es infinito, ¿sí? No está acotada. Y esta integral es menor o igual que la integral de g. Entonces, bueno, claramente, si esta integral, la integral de f es infinito y la integral de g es mayor o igual, entonces claramente la integral de a hasta infinito de g de x diferencial x también es infinito y por lo tanto diverge, ¿sí? De esta forma probamos las dos afirmaciones dadas en el ejercicio. Pasamos ahora al ejercicio 52. En este ejercicio tenemos que usar los resultados de los ejercicios del 41 al 44 para determinar si la integral impropia converge o diverge. Bueno, entonces tenemos el ejercicio 52, la integral desde 1 hasta infinito de 1 sobre la raíz de x por x más 1. Entonces, lo primero que podemos tratar de determinar es cuál es el dominio de la función que estamos queriendo integrar, ¿sí? Es de nuevo un cociente de funciones, 1 sobre, si analizamos cuando se anula el denominador se va a anular en 0 y en menos 1. Pero esos valores no están en el intervalo en el que quiero integrar la función. Yo quiero integrar la función de 1 hasta infinito y como no se anula el denominador en ese intervalo, el dominio, ¿sí? De esta función restringido, o sea, la función con su dominio restringido al 1 infinito es continua. Bueno, entonces, ¿cómo podemos integrar? ¿Sí? Porque tenemos una integral impropia, porque el intervalo en el que quiero integrar es infinito, y ya sabemos que tenemos que tomar una constante y tomar el límite cuando va tiende a infinito e integrar entre 1 y esa constante, ¿sí? Que puede ser a. El tema es ahora cómo resolvemos esta integral, porque si queremos hacer algún tipo de sustitución, tenemos acá dos funciones y si usamos una sustitución nos va a aparecer otra función, no parece muy claro. El ejercicio me da una sugerencia, me dice que use los ejercicios del 41 al 44. El ejercicio 41 y 42 hay que probar cuando las integrales de tipo P, las P integrales, convergen o divergen, ¿sí? En este caso no tenemos exactamente algo así. El ejercicio 43, ¿sí? Nos aclara cuando converge o diverge una integral que es producto de x a la n por e a la menos x. Tampoco tenemos ese caso. Lo que sí vamos a tener que usar, o que es una buena estrategia, es el ejercicio que resolvimos recién, el ejercicio 44. ¿Por qué? Porque si nosotros encontramos una integral, por ejemplo, supongamos que pensamos que esta integral converge. Si encontramos una integral que sea mayor que esta, ¿sí? Es decir, una función
que sea mayor o igual que esta función para todo x en este intervalo y que esa integral converja en el mismo intervalo que esta. Entonces, como esta es menor, podríamos probar que converge. Lo mismo si pensamos que diverge, podemos buscar una integral que sea menor y que también diverja. En este caso tenemos 1 sobre, si distribuimos, x a la 3 medios más x a la 1 medio. ¿Sí? Es parecida a una integral de tipo p, pero tenemos dos términos en el denominador. Entonces, como los dos términos en el denominador se van a sumar, es una estrategia muy usada compararlo con la misma integral, pero con el término mayor en el denominador, ¿sí? Entonces vamos a hacer una comparación. Bueno, entonces acotamos x a la 3 medios más x a la 1 medio es mayor o igual que x a la 3 medios, ¿sí? Como les decía, acotamos por el término la x elevado al mayor grado. Al invertir, hacer 1 sobre esto que tenemos acá, se invierte la desigualdad y nos queda que 1 sobre x a la 3 medio más x a la 1 medio, que es exactamente esta función, después de hacer la distributiva, es menor o igual que 1 sobre x a la 3 medios. Pero ahora, ¿qué pasa? Si yo pienso en la integral entre 1 e infinito de 1 sobre x a la 3 medios, ¿sí? Es una integral de tipo p, ¿sí? Con p mayor que 1, ¿sí? P es 3 medios, y por lo tanto esta integral sabemos que converge, y sabemos no solo eso, sino que sabemos hacia dónde converge, cuál es su suma. Y su suma es 1 sobre p, que es 3 medios, menos 1, ¿sí? 3 medios menos 1 es 1 medio, y 1 sobre 1 medio nos da 2. Entonces encontramos una función cuya integral en el mismo intervalo, desde 1 hasta infinito, que converge. Entonces esta función está acotada, por lo que probamos en el ejercicio 44, por esta función, y como la función mayor converge, ¿sí? 1 sobre x a la 3 medios converge cuando hacemos la integral entre 1 e infinito, entonces la integral del ejercicio 52 también converge. Pasamos entonces al siguiente ejercicio. Vamos a hacer el ejercicio 64, que es un ejercicio de longitud de arco. En este caso tenemos que encontrar la longitud de arco de la gráfica de y igual a raíz de 16 menos x al cuadrado en el intervalo 0,4. ¿Sí? Fíjense que en este caso, si pensamos que en esta función lo podemos ver como una semicircunferencia, ¿sí? La parte positiva de una circunferencia centrada en el origen y de radio 4, ¿sí? Si hacemos pasaje de términos, esto nos quedaría y al cuadrado más x al cuadrado igual 16, que es exactamente la ecuación de una circunferencia de radio 4 centrada en el origen. En el intervalo 0,4 sería un cuarto de esa circunferencia, que es el cuarto que está en el primer cuadrante. Bueno, entonces recordemos cómo se calcula una longitud de arco. Tenemos que hacer la integral entre a y b, en este caso va a ser entre 0 y 4, de la raíz de 1 más la derivada de f al cuadrado, integrar eso con respecto a x. Entonces lo primero que vamos a hacer es calcular la derivada de la función. La derivada de esta función es, esto es 16 menos x al cuadrado a la 1 medio, es 1 medio por 16 menos x al cuadrado a la menos 1 medio, o 1 sobre la raíz de 16 menos x al cuadrado, por, usando la regla de la cadena, la derivada del argumento de la raíz, y la derivada de 16 menos x al cuadrado es menos 2x. Si simplificamos los dos y reescribimos, esto nos queda menos x sobre la raíz de 16 menos x al cuadrado. Entonces calculamos el cuadrado de esta función, ¿sí? F' al cuadrado va a ser x al cuadrado sobre 16 menos x al cuadrado, se me va la raíz,
el signo negativo y me queda x al cuadrado en el numerador. Y también, ya que estamos, calculamos 1 más la f' al cuadrado, ¿sí? Esto se haría, si queremos hacer, hacemos la suma de 1 más x al cuadrado sobre 16 menos x al cuadrado, denominador común 16 menos x al cuadrado, y nos queda 16 menos x al cuadrado más x al cuadrado, se cancelan los x al cuadrado y nos queda esto, ¿sí? Entonces, por lo tanto, la longitud de arco va a ser la integral entre 0 y 4 de la raíz de este término. Entonces, lo podemos escribir, como les decía, de esta forma. La longitud de arco es esta integral. Algo que nos puede ayudar a resolver esta integral es pensar en usar, en este caso vamos a usar tablas de integración, ¿sí? Recuerden que a la hora de los exámenes presenciales, en general, cuando ustedes tenían algún tipo de integral un poco más compleja que las habituales, se les suele brindar la integral indefinida que necesitan. En este caso, vamos a usar tablas. Lo que nos conviene hacer es primero dividir todo por 16, numerador y denominador, ¿sí? Entonces nos quedaría 16 sobre 16, que es 1, y en el denominador 16 sobre 16, que es 1, menos x al cuadrado sobre 16, que lo puedo escribir como x sobre 4 todo el cuadrado, ¿sí? ¿Por qué hago esto? Porque la integral de 1 sobre 1 menos x al cuadrado con respecto a x es el arcoseno de x. Entonces quiero llegar a esa expresión. De acá esto me va a quedar, puedo distribuir la raíz con respecto a la división, me queda 1 sobre la raíz de 1 menos x sobre 4 todo al cuadrado, y ahí hago una sustitución. U es x sobre 4, y por lo tanto el diferencial de u va a ser diferencial de x sobre 4. Paso el 4 multiplicando, entonces me queda que el diferencial de x es 4 por diferencial de u. Hago el cambio de variable y no me tengo que olvidar de cambiar los extremos de integración, ¿sí? En los ejercicios anteriores hacíamos el calculito de la integral indefinida aparte. En este caso, para que veamos las dos opciones, hicimos el cambio de variable en la integral definida. Y entonces, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta para hacer ese cambio de variable? Bueno, si x variaba entre 0 y 4, ¿de dónde a dónde varía u? Entonces, en este caso hicimos un paso previo, ¿sí? Hicimos a esta integral, la escribimos como el límite, cuando a tiende a 4 por izquierda, de la integral entre 0 y a, ¿sí? Entonces acá el extremo inferior era 0, cuando x vale 0, u vale 0, y en el extremo superior de la integral teníamos el valor de a. Entonces, si x vale a, u vale a sobre 4, ¿sí? Como tenemos en este caso. Entonces tenemos que resolver ahora esta integral. Esto es exactamente el arcoseno de u evaluado entre 0 y a sobre 4. ¿Sí? Fíjense que el 4 de 4 diferencial de u lo saqué afuera de la integral. Entonces me quedó 4 arcoseno de u evaluado entre a sobre 4 y 0. Entonces evalúo. El arcoseno de 0 es 0, porque el seno de 0 es 0. Y el arcoseno de a sobre 4, cuando a tiende a 4, nos va a quedar el arcoseno de 1, ¿sí? ¿Para qué va el arcoseno? Recuerden que es la función inversa del seno. Entonces, si queremos saber cuánto es el arcoseno de 1, si estamos pensando entre 0 y 2pi, tenemos que pensar para qué valor entre 0 y 2pi el seno de un número vale 1, y ese ángulo es pi sobre 2. Entonces esto nos va a quedar 4 por pi sobre 2, que nos da 2pi. Una forma de chequear que esto está bien es pensar en
como les decía antes, esto es una circunferencia centrada en el origen de radio 4. ¿Sí? Pueden hacer el gráfico en GeoGebra y calcular la longitud de arco a partir de alguna página o con el mismo GeoGebra, pero si lo pensamos como la longitud de esa circunferencia, nosotros sabemos que la formulita para calcular la longitud es pi por radio, 2pi por radio, ¿sí? Eso nos da el valor de la circunferencia completa, y en este caso tenemos un cuarto de circunferencia. Entonces si hacemos 2pi por radio, el radio es 4, nos queda 2pi por 4, nos queda 8pi. Eso es la longitud de la circunferencia completa, y un cuarto de esa circunferencia es justamente a esos 8pi dividirlos por 4 y nos da exactamente 2pi. ¿Sí? De esa forma podemos chequear que resolvimos correctamente el ejercicio sin usar ninguna aplicación. Bueno, pasamos ahora a uno de los últimos ejercicios, el ejercicio 73 y en el 74, que es el siguiente que vamos a hacer. Tenemos que determinar si el enunciado es verdadero o falso. Si es falso, explicar por qué o dar un ejemplo que muestre que justamente es falso. Entonces en el ejercicio 73 tenemos que una función es continua en 0 infinito, cerrado en 0, y que el límite cuando x tiende a infinito de la función es 0. Entonces la integral de esa función entre 0 e infinito converge. ¿Sí? Tenemos que la función es continua en el intervalo cerrado en 0 y que el límite tiende a 0 y que por lo tanto la integral converge. Entonces uno empieza a pensar si conoce primero si hay algún teoremita que nos esté validando esta afirmación, y bueno, si no hay ninguno, uno empieza a pensar si conoce alguna función que no lo cumpla, y en ese caso podríamos pensar, por ejemplo, en las funciones de tipo p, para las cuales, si yo tengo la integral entre 1 e infinito, hay algunas funciones que el límite de la función tiende a 0 cuando x tiende a infinito y que no convergen. Acá tenemos el inconveniente de que no tenemos el mismo intervalo, ¿sí? Porque nosotros conocemos para las series P desde 1 hasta infinito. Entonces, pero conocemos funciones que son continuas, por ejemplo, desde 1 hasta infinito, y el límite tiende a 0 y no convergen. Entonces eso ya nos debería hacer dudar sobre la verdad de esta afirmación. Si ya conocemos esas funciones, pero a partir del 1, lo que podemos hacer es modificar alguna de esas funciones y trasladarlas hacia la izquierda. Entonces una posibilidad es, por ejemplo, considerar en vez de la función 1 sobre x, la función 1 sobre x más 1. ¿Sí? Entonces esta función está definida para todos los reales menos el menos 1 y es continua desde menos 1, abierto menos 1, hasta infinito. ¿Sí? Por lo tanto, cumple que es continua de 0 a infinito. Y obviamente el límite cuando x tiende a infinito de f de x es igual a 0. Entonces veamos qué pasa con la integral. La integral de entre 0 e infinito de 1 sobre x más 1 diferencial de x, como es una integral impropia, la calculamos como límite cuando a tiende a infinito de la integral entre 0 y a, ¿sí? Podemos hacer una sustitución y esto nos va a quedar el límite cuando a tiende a infinito del logaritmo del valor absoluto de x menos 1. En este caso, como estamos considerando valores de 0 hasta infinito, podríamos directamente dejar el paréntesis acá porque el logaritmo va a ser positivo. Y bueno, evaluamos el logaritmo de x menos 1 en a, nos queda el logaritmo de a más 1,
menos este logaritmo evaluando x en 0 y nos queda el logaritmo de 0 más 1, el logaritmo de 1 que es 0. Entonces tenemos el límite cuando a tiende a infinito del logaritmo de a más 1. Si a tiende a infinito, el argumento del logaritmo tiende a infinito y por lo tanto sabemos que si el argumento del logaritmo tiende a infinito, el logaritmo se va a infinito. Por lo tanto, esta integral no converge. ¿Sí? Entonces conseguimos una función que sea continua en el 0 infinito, que el límite cuando x tiende a infinito sea 0 y que no converge. Entonces podemos afirmar que el enunciado es falso. Pasamos al último ejercicio. Acá tenemos que, bueno, lo mismo, determinar si el enunciado es verdadero o falso. Y el ejercicio dice, el enunciado dice si f es continua en 0 infinito y la integral entre 0 infinito de f de x diverge, ¿sí? Entonces el límite cuando x tiende a infinito de f de x no puede ser 0. Bueno, podemos analizar un poco la situación, pero justamente en el ejemplo que usamos antes, teníamos una función que es continua en el 0 infinito, que la integral diverge entre 0 e infinito y que el límite era 0. Entonces, justamente podemos usar la misma función o cualquier otra serie P que no converja, que no converja entre 1 e infinito y hacerle esta traslación. Entonces tenemos f en x igual a 1 sobre x más 1, ya resolvimos esta integral y vimos que diverge y sin embargo el límite cuando x tiende a infinito de f de x es igual a 0, por lo tanto la afirmación es falsa también. Bueno, con esto concluimos los ejercicios de esta sección. Cualquier duda nos vemos en el foro de consultas.